Bienvenidos, queridos amigos televidentes, a otra entrega más de su programa Directo al Blanco, siempre enfocados en traerles un contenido de valor que les sea de utilidad. En el día de hoy vamos a entrevistar a un amigo más que todo de este programa, una persona a quien le tenemos mucho aprecio, pastor de la iglesia CBF, con nosotros Víctor Medina. Víctor, bienvenido. Muchas gracias, Diego. Puedo reciprocar la amistad públicamente y te agradezco la oportunidad de estar aquí en este programa que invito a la gente a seguirlo, a escucharlo, a programarlo, a compartirlo también, porque es un contenido de alto valor. Yo pienso que cuando hay tanta saturación de un contenido, bueno, pues común, escuchar algo diferente puede ser útil en la bandeja de entrada. No que no escuche lo otro que usted escucha, pero bueno, puede suplementar mejor sus oídos y su dieta audiovisual. Muchísimas gracias, Víctor, por esa promoción. Y sin más preámbulo, Víctor, vamos a directo al blanco, como decimos por aquí. Víctor, la Constitución Dominicana y la libertad de culto, ¿cómo tú ves o cómo tu movimiento se postura frente a ese derecho y el tema de la mezquita, la construcción de la mezquita y la presencia de esa religión islámica en el territorio dominicano? Bueno, mencionaste la palabra movimiento y quiero empezar por ahí contextualizando. Es un movimiento que se llama Uno a la luz de su palabra. Eso fue algo que sí yo fundé. Está Los Trinitarios, casualmente es un movimiento que fundó Talibán, que es el socio mío, o uno de mis socios, está Emilio y está Talibán, en este orden. El otro que funge como trinitario es Robert Martínez, quien fue en su momento candidato a diputado, bueno, pues es miembro de la Fuerza del Pueblo y es un abogado reconocido. Y la idea es que en relación al tema de la mezquita, eso levantó mucha suspicacia en su momento. Todavía de hecho lo hace porque la han seguido construyendo una vez hemos apagado un poquito las voces y eso ha seguido su curso. Hay intereses envueltos ahí, intereses políticos severos. Pero bueno, al margen de eso, el contexto de este movimiento marcha, el crédito no es mío, el crédito es de Talibán. Yo me sumo a apoyarlo y evidentemente me vuelvo parte intrínseca y uno de los voceros que tiene influencia o cierta influencia en una comunidad determinada. Entonces ahí, aparte que nos une una hermandad, una amistad, y ya mencioné la palabra sociedad comercial. Nosotros, nuestros proyectos, pues somos socios literalmente, lo que implica una sociedad de este tipo. Entonces, yéndonos al tema constitucional, fíjate que, si mal no recuerdo, está citando el artículo 39, ¿correcto? Creo que sí. Eh, Que no y soy constitucionalista. bueno, pero en ese orden menciona claramente tiene una indicación clara y es que siempre y cuando no se atente contra el orden público. Por ende, o sea, ese artículo que tú citas, que habla de la libertad de culto, en la que se consigna en la Constitución, tiene ahí mismo un aditamento que habla de que, o sea, es una condicionante. Si hay libertad de culto, siempre y cuando eso no atente contra el orden público. Entonces, si atenta contra el orden público, ya entonces la Constitución tiene una apertura para desconocer tal libertad de culto. Eso pasa no con una iglesia musulmana, eso pasa o debería pasar con cualquier iglesia o cualquier forma o suerte de iglesia o de religión que atente contra el orden público. Entonces, vayamos a los datos. ¿Frente a qué hemos protestado o frente a qué cosas marchamos? Frente a que se censure una religión, la respuesta es no. O sea, yo estoy a favor de la libertad de culto absolutamente. Y no yo hablo en nombre del movimiento que cité, de los trinitarios, de A la Luz de su Palabra, pues estamos plenamente convencidos de que debe haber libertad de cultos. Ahora, cuando tú le pones lupa a esto y tú vas a las estadísticas, ¿es el musulmanismo un culto o es un movimiento político encurtido en una religión? Y ahí es que está el tema.
si bien es cierto que todas las religiones han tenido tejidos nerviosos políticos y han tenido tentáculos en la política, no es menos cierto que no son movimientos políticos, sino que tienen vínculos con la política. En este caso, cuando tú ves, por ejemplo, las suras, que son los capítulos, los versículos del Corán, tú ves la Sharia, que es un elemento extra del Corán, que es una ley que prácticamente se convierte en constitucional, donde se aplica íntegramente el musulmanismo. Y esa ley te da una facultad donde se vuelve una herramienta política. Ya no es simple y llanamente un tema religioso. Es como que yo te diga a ti, ese Estado se vuelve teócrata. Y la base del Estado teócrata es entonces esas sharías. Y ahí, por ejemplo, una gente que mienta para que se cumpla la voluntad de Alá no tiene ningún castigo. Ahí tú vas a ver que sí se va a justificar el asesinato de personas que no, o de enemigos que no sean de esa religión. Y tú te has dado cuenta, solo debo citarte grupos extremistas como lo son Boko Haram, como lo es Al Qaeda, como lo es Hezbollah, entre otras cosas. ¿A qué fe se aferran ellos? Si tú vas a las estadísticas a nivel de cárceles en Europa, solo vayamos a Europa, veamos ese foco allá, o ese espejo, las cárceles. Más del 50% de los crímenes terroristas que se cometieron en el año 2025, estamos, ¿verdad? 2025 y 2024, fueron por personas de corte extremista musulmán. Eso te indica a ti claramente de que hay una predominancia y hay una tendencia de que eso no regularizado es una catástrofe sociopolítica. Ahí tú tienes un tema de degradación de la mujer, tanto que se habla de que la religión es machista, que va a ser misógina. Bueno, pero calcula que aquí, y una de las cosas que nosotros le hemos atacado más a esto, es que ellos hablan de que una niña de 8 años es considerada mujer cuando el profeta Mohammed, claramente en el Corán, va a tener con Ayesha una relación con una niña de 6 años, que termina consumándose a los 9 años, más o menos. Entonces, ¿cómo se convierte eso en un modelo racional y saludable para nuestra sociedad? Esa es la pregunta. Y podría citarte muchas otras cosas más, pero si tú calculas, por ejemplo, desde el 2011 a la fecha, más de 225.000 muertes por actos terroristas atribuidas al islamismo extremista. Tú no ves casos constantes de creyentes de otra religión, no solo católicos o protestantes, evangélicos, ponte tú menonitas, anglicanos, presbiterianos, The Jesus Movement o los amigos de eso, lo que tú quieras. Hay más de 30.000 denominaciones hoy de ese corte. Tú no los ves como una norma y una práctica persiguiendo de forma homicida al que no cree en eso. En este caso, el Corán, de hecho, tú ves a Mahoma cuando sale hacia Medina y el concepto de la égira, ¿verdad? O sea, de la peregrinación. Mahoma estaba huyendo en persecución, entre otras cosas. Tú dices, bueno, ¿cuál es el contexto? Y él va a justificar que se asesine, que se ampute, y eso lo dice textualmente el Corán, que se ampute, que se asesine a todo aquel que esté en contra del único Dios que es Alá. Y fíjate que Mahoma juega a dos personajes. Cuando tú haces un análisis, no es lo mismo el Mahoma pacifista, monógamo, que estuvo al principio, que aquel que va a irse a Medina, o que aquel que después que lo invitan políticamente a ocupar un cargo de relevancia es otra persona. Y ahí vienen muchas interpretaciones de que el hombre tuvo que definitivamente jugar un rol de estadista y político. Y la pregunta que yo me hago, entonces, ¿hay una disyunción entre lo teológico y lo político? O sea, nos dividimos en valores en ese momento. Ya yo dejo de ser quien yo soy para convertirme en otra cosa. Bueno, pues frente a todas esas cosas, perdóname que me extienda, pero es un tema muy amplio. Frente a esas cosas, nosotros decimos, queremos que eso entre a la República Dominicana sin control. Tú dirás, bueno, pero aquí hay mezquitas hace años, correctamente. La pregunta es, ¿por qué en este país, en Punta Cana específicamente, que es la meca del turismo, por qué se está construyendo una mezquita que da albergue
más o menos para 2.000 fieles, cuando tú evalúas el censo de la gente que se autoproclama o se denomina musulmán y es una fracción ínfima de ese número, tú dices, bueno, pero ¿cuál es el plan? O sea, es un plan turístico, es un plan, y ahí es que se empiezan a levantar las banderas, porque en Gascue hay una mezquita que tiene muchos años, en San Pedro hay otra, en Santiago hay otra. En este caso, tú dices, pero ¿por qué así? Y número dos, ¿por qué mentir en temas? ¿Por qué tú crees que el MIBET paró eso en manos de Carlos Bonilla, el otro hora ministro del MIBET? ¿Por qué lo para? Bueno, tú te das cuenta de que ahí ellos someten los planos como viviendas multifamiliares. Entonces, ¿por qué mentir si no hay nada de malo en lo que se está haciendo? O sea, ¿por qué nos escondemos? Y obviamente después de la marcha, sí el MIBET lo paró, pero ellos ocultamente están yendo inclusive a orar ahí adentro. Hay intereses económicos importantes, imagínate, que se están moviendo ahí detrás. Y para concluir, hay un proyecto de ley que el diputado Elías Wessing Chávez ha sometido. Y la idea es la regularización de ese tipo de cosas. O sea, al final, si eso gozara de controles en nuestro país que pudiera filtrarse, claramente no hay ningún problema. O sea, porque cada quien es libre de creer en lo que quiera creer y eso lo consigna la Constitución ahora. Si ese credo eventualmente se convierte en una invasión demográfica y esa demografía y todos los controles culturales han tenido que ver eminentemente por invasiones demográficas. Fíjate. ¿Por qué esta isla se parte en dos en un momento? Solo recuerda las devastaciones de Se la Soria. dividieron. Pero se divide porque Holanda estaba allá en el oeste, ¿correcto? Los holandeses estaban en el oeste. La corona no tenía mucho tiempo para estar pendiente. De hecho, Osorio estaba aquí en Santo Domingo y no tenían tanto tiempo para estar pendiente a lo que estaba pasando allá. Comienza en el oeste, lo que hoy es Haití y compañías y compartes. Esa bahía que era muy atractiva, por ahí entraban lo que se llamaban restos, que eran barcos, podríamos decir piratas, el término de rescates que venían, que tú tenías un atero que le vendía a ellos cuero y con esos cueros tú tenías a los ejércitos holandeses que hacían sus botas para la batalla, pero esos ateros y esas personas tenían que vivir y era un comercio que estaba flotante. Una persona va donde el rey y le dice, mira, está entrando por el oeste de la isla, está entrando el protestantismo. Y tú tienes a Holanda y tienes a Francia. De repente viene Osorio y conocemos, ¿verdad?, lo que fueron las devastaciones de Osorio. Pero tú evalúas a los meses, al año después, cómo se va repoblando eso. Y ahí vienen los franceses, esos puertos que Osorio no destruyó, sino que los quemó, pero quedaron fragmentos, ellos los reconstruyeron. Entonces, al final del día, lo que quiero decir es que culturalmente las invasiones son demográficas. En República Dominicana hay una invasión gradual demográfica que vamos viendo desde el tema de los haitianos. Entonces, la pregunta es, ¿somos xenófobos? Yo creo que no, yo creo que no. Sin embargo, ¿queremos esa cultura predominante en República Dominicana? ¿Queremos que se abrace el tema del vuduismo en República Dominicana? ¿Queremos tener fiestas folclóricas como lo son el gagá? ¿Queremos tener entonces como religión popular el vudú? Nada más hay que mirarse en África. Y te voy a decir algo. Cualquiera dirá, bueno, pero él está hablando de religión. Mira, la palabra culto, la palabra cultura y la palabra cultivo comparten la misma raíz. O sea, fíjate que es culto, cultura, cultivo. La gente termina convirtiéndose en lo que adora. Y, oye, eso es una ley sociológica inexorable. La gente se convierte en lo que adora. La gente adora el vuduismo y termina haciendo prácticas caníbales porque eso es lo que indica esa religión. La gente adora a Mohammed y a Alá, su Dios, y a Mohammed, su profeta, y van a terminar haciendo eso. Los cristianos adoran a Dios y se supone que deberían actuar en consonancia a la adoración que tienen. El ateo que se adora a sí mismo va a actuar en consonancia. O sea, no es un tema religioso solamente, sino que el culto influye en la cultura y la cultura determina el cultivo. Solo mira a México o a los países centroamericanos y algunos suramericanos con el tema del maíz. Cómo el culto influye en la cultura y la cultura determinaba el cultivo. De hecho,
Los platos típicos de un país son platos culturales que salen del cultivo del país. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que uno no le pone un control, desde el grado demográfico, las cosas empiezan pequeñas y se van poniendo grandes. Espero haber sido lo suficientemente explícito. Sí, no, yo quiero como aterrizar un poco algunas de las ideas que tú planteas, como por ejemplo, digamos, eso que tú mencionabas de que no tenemos mecanismos de control, ¿sería esa una posible alternativa ante el derecho, digamos, ineludible que existe, legal, de que yo entiendo la preocupación y la necesidad quizás de aclaración de ese tipo de preocupaciones, pero lo que te pregunto es qué mecanismo legal pudiera existir para bloquear una vez se cumplan con los requisitos de permisología para la construcción del templo. Como mismo tú mencionas, hay otros templos y con eso lo que quería era como aterrizar un poquito, Víctor, como tú mencionas de que tenemos miedo de que, digamos, sea eso una herramienta o parte de una estrategia de algún tipo de facción o de grupo extremista, ¿verdad? Que no tengamos identificado, que quizás, no sé cómo tú lo veas, pero en ese proceso de aclaración de cuáles son sus intereses, de qué son el grupo, de qué son los objetivos, quiénes son sus miembros, podría ser también, aunque hay que ver legalmente qué tipo de capacidad o de jurisprudencia habría, porque realmente no conozco, digamos, ese pedimento que se le pudiera hacer a una entidad, a una institución como esa. Y como eso te voy a preguntar otra cosa. Contextualizando también un poco, la religión musulmana, si no me equivoco, es la de mayor crecimiento en el mundo ahora mismo, ¿verdad? No es la más grande, pero es la de mayor crecimiento. Y en ese contexto, no fuera como, digamos, imperativo que nosotros preveamos que eventualmente vamos a ser objetivo de migraciones, de ese tipo de religiones que pudieran prestarse al extremismo, porque ojo, es cierto que quizá la musulmana, como tú mencionas, tiene mucha incidencia, hay otras que también lo tienen y no estamos siendo quizá en el speech, en la narrativa, no estamos incluyendo aquellas que también se pudieran prestar, que nos lleva al punto de inicio, ¿cuál es el control? ¿Qué mecanismo de control pudiéramos prever? ¿Tú ves algún tipo de política pública que se pueda implementar o cómo tú ves Sí, de ese hecho, ámbito? yo creo que a quien le toca fiscalizar eso es al Estado Dominicano. Y justamente por eso hablamos de un proyecto de ley que ya hay, que es Elías Huesin Chávez, pero lo hubiese propuesto cualquiera y bienvenido sea. Tema de regulación. Esto es un tema de regulación porque calcula que no es que es un objetivo imperativo, es que ya es un objetivo. La evangelización musulmana o la conquista de América es algo propuesto por el musulmanismo, financiado por el dinero del petróleo en muchísimos lugares y definitivamente calcula por qué en Haití hay tantas mezquitas. Hay más de 33 mezquitas en Haití que no tiene la población que tiene la República Dominicana, pero es que es un tema demográfico y eso es peligroso, sobre todo en un estado fallido como lo es Haití hoy por hoy. Entonces sí, yo me suscribo a la idea de un mecanismo que el Estado pueda lograr para fiscalizar no solo al musulmanismo, a cualquier religión, a cualquier iglesia que presente un culto peligroso. Recuérdate, no sé si te acuerdas de la frase Don't drink the Kool-Aid, por aquella masacre que se dio en Jonestown de aquel cristiano que tenía una iglesia de miles de personas, se va creo que fue a la Guyana, y crea el campamento de Jonestown o la ciudad de Jonestown y ahí él hace que la gente se envenene. Casi Sí. 1000 personas, incluyendo niños, murieron y sus padres dándole el Kool-Aid con arsénico o con cianuro, no recuerdo exactamente el compuesto que tenía,
Entonces, la religión, si no se controla correctamente, mata. Literalmente. Cualquiera. Cualquiera, porque en todos los lugares se cuecen habas. Una cosa es tener accidentes morales, otra cosa es que pasen un problema de que aquel tuvo relaciones con aquella, que se robó. Yo no estoy minimizando eso, sino que estoy hablando que esos son problemas cotidianos, difíciles, dolorosísimos, pero cotidianidades. Ahora, cuando tú hablas ya de secuestro, de muerte, de homicidios, de latrocinio, de todas esas cosas, tú estás hablando de cosas superlativas, sin disminuir lo otro. Entonces eso debe tener ciertos controles. Y ahí tú te vas a la reforma del Código Penal en la República Dominicana y tenía exenciones inclusive para la parte religiosa de una manera u otra. Si alguien iba donde un clérigo a confesarle algo, bueno, pero eso es una línea muy delgada porque está haciendo al clérigo, lo está coludiendo básicamente. O sea, bajo el secreto de confesión, reitero, eso es una línea delgada que el derecho canónico y compañía por acciones tienen que poder explicar bien, pero lo que está mal. Y yo no pido que a nosotros o a las personas que se denominan o se conocen como religiosas se les dé un tratamiento especializado, no, que se le dé el mismo a todo. De hecho, yo siempre he pensado que el concordato es una figura que debería ser erradicada. Pero erradicada no para que haya igualdad en el sentido de como yo no lo tengo, el otro que es el reclamo de muchos, de vamos a darle el concordato a la iglesia protestante. No. O sea, el concordato no debería existir y punto. O sea, no debe haber esa predilección hacia un grupo determinado. El Estado, sobre todo un Estado laico como es el de la República Dominicana, pues debe actuar en consecuencia a lo que se autodetermine. ¿Por qué darle ventajas? Yo pienso que cada iglesia, cada denominación debe hacer su tarea y el Estado tiene que hacer una tarea de fiscalización. Y yo creo que deben fiscalizarse el dinero. Fiscalizar no es grabar. Y yo quiero ser enfático en esto, porque si usted le da exención a organizaciones sin fines de lucro, bueno, pues la iglesia actúa como tal. Las que lo hagan, pues ¿por qué grabarlas? Ahora, fiscalizar es que haya rendición de cuentas. Hay iglesias que se usan para lavado de dinero, entre otras cosas, porque son figuras que ocultan muchas cosas o que se prestan para muchas cosas. O sea que esa propuesta de ley abarcaría múltiples, digamos, aristas, no solamente un control per se a un grupo, sino que sería un régimen común para todas las religiones. Porque vamos a hablar claro, eso pudiera estar pasando, pero por Dios, en el Vaticano no se perdieron muchísimo dinero. En el Banco Vaticano, pero no es una norma. Y por eso hice la aclaración, perdóname que te interrumpa, de que en todos los sitios se cuecen habas, porque sí, o sea, mal de muchos consuelo de tontos. Tú me dirás, mira, pero en la iglesia, en Comunidad Bíblica de Fe, que está aquí atrás, que es de donde yo estoy, han pasado esto, aquello, lo otro. Sí, totalmente, pero primero, no es una norma. Segundo, no es algo con lo que haya confabulación, lo que está mal, ha de ser llamada la atención, lo que haya de ser llamada la atención. Por ende, no es una norma que uno va a salir a predicar, a practicar o a replicar. Entonces, en ese orden, sí, en todos los lugares se cuecen. Ahora, ¿cuáles son las cosas que se replican de las iglesias? Las iglesias no andan replicando este tipo de prácticas homicidas. Pero cuando tú te vas a las estadísticas, el musulmanismo sí replica lo que es la represión a la mujer, lo que es una práctica homicida constantemente, lo que es una gimnasia teológica sobre una niña, que eso es pedofilia literalmente, lo que es esa poligamia que no es compatible con la cultura de los países occidentales. Entonces, ahí debe regularse. Ojo, si aquí hubiera un exceso en Comunidad Bíblica de Fe, creo que la ley debe aplicarse igual para todos. Igual para todos. Y te quería preguntar, ya que tú dominas más ese tema, Víctor, eso, digamos, esas acciones que tú mencionas están en el Corán y en el otro La documento. Sharia, que son las leyes. Entonces, digamos que estamos siendo un poco generalistas, ¿verdad? Como tú decías, asumiendo que tú te conviertes en lo que tú adoras, de que eventualmente el que profesa esa religión termina en ese tipo de acciones, porque pudiéramos alegar que muchas cosas pasan en la Biblia.
y no conozco tan a fondo específicamente sobre los temas que tú mencionas que están en el Corán, pero ¿qué tan diferente como libro, tú que seguro lo has estudiado, la Biblia con el Corán? Pero tú guardas diferencias enormes y tú dirás, bueno, pero hay una raíz en común, un tronco común, son religiones abrámicas o las religiones del libro, porque Mahoma entra en el siglo VII, en el año 621. Mahoma toma evidentemente mucho del Antiguo Testamento y al punto de que reconoce inclusive a Jesús como un profeta. Él se autodenomina el profeta mayor. Pero mira, las diferencias cardinales que yo le veo, hablemos de la Biblia como un todo, no del Antiguo Testamento, sino como un todo, lo que es la Biblia cristiana 66, 72, NK 79, dependiendo de los cánones. Pero esa Biblia, tú solo tienes que comparar la narrativa de los dos profetas. Compara la narrativa de Jesús y la narrativa de Mahoma. Básico, al enemigo mátalo, decía Mahoma, oblígalo, destiérralo, mutílalo, crucifícalo. Jesús decía, al enemigo ámalo, ponle la otra mejilla, ayúdalo, bendícelo. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Fíjate la narrativa y la cosmovisión implícita en las narrativas de las disidencias. Cuando tú ves al Corán, que habla de una niña, poséela, la Biblia te dice, dejad que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, son diferencias, cardinales y monumentales en cuanto a cosmovisión. El cristianismo y el musulmanismo son dos cosas totalmente diferentes. Tú me vas a decir, hay musulmanes buenos, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Hay cristianos malos, o sea, es una cantidad, una enormidad. ¿Puede considerarse el cristiano mejor que el musulmán? No, yo no creo. Ahora, cuando tú comparas las filosofías y la cosmovisión, por mucho el cristianismo es una filosofía que tiene mucho más criterio ético, criterio social, criterio humano que el musulmanismo. Eso, evidentemente, que el ser humano ha de adoptar la que entienda que debe adoptar, y eso es una prerrogativa única y personal. Pero definitivamente cuando tú comparas libra por libra, peso por peso, y podríamos decir que, bueno, que si en el Antiguo Testamento, que Dios, que Amalek, que hay que matarlos, que se mataran a todos, si tú te das cuenta, son hechos aislados con un contexto. El Corán es una línea transversal con un mensaje muy claro. Tú vas a las sunnas, tú vas a las interpretaciones de los teólogos o de los rabinos de los dichos de Mahoma, o te vas a las charías, ahí tú tienes tres focos que son los que contemplan el musulmanismo: el Corán, las interpretaciones o los que escucharon los dichos de Mahoma, y tienes la charía, que es la parte más extremista de esto. Cuando tú vas a la Biblia, independientemente a las miles de denominaciones, tú tienes un mensaje que Jesús mismo lo resumió de esta forma: ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces es un tema de que yo no tengo que, si tú tienes un turbante y si tú te vas a la historia de la iglesia como tal, fíjate cuál fue el impacto del cristianismo en la cultura. O sea, las universidades, aunque la primera universidad paradójicamente la fundó una mujer musulmana, creo que fue en el siglo VIII, Fátima al-Fakira, no recuerdo bien el nombre, pero sé que fue una mujer musulmana. Lo que es la erupción del desarrollo del conocimiento viene desde Alejandría, desde las escuelas catequéticas que funda Panteno, que después tú tienes a Clemente, que tienes a Orígenes, tienes a Tertuliano, estamos siglo II, siglo III. Después tú te vas adelante y lo que es Oxford, Salamanca, Lund, Bolonia, la Sorbona de París, correcto, son universidades fundadas por el cristianismo. De hecho, el concepto de universidad lo trae el cristianismo. El tema del desarrollo del saber, quien lo va a esconder y a explotar van a ser los monasterios y los monjes que recluyen el saber luego de la caída de Roma ya en el 476, cuando Rómulo Augusto lo es depuesto. Tú ves el tema de los leprosarios. ¿Quién trae esa innovación? La trae los cristianos, los leprosarios, atendiendo gente con lepra, no importando la religión de la que pertenecieran.
Tú ves los orfanatos, mientras los paganos tiraban a los niños a las alcantarillas, y hay estudios de demografía que muestran claramente en Roma han habido descubrimientos recientes de alcantarillas llenas de fetos, y paradójicamente eran de fetos de bebés y la mayoría niñas, porque ser niña en la época clásica era un deporte olímpico. O sea, lo más que una familia rica tenía era una hija. Si tenía una segunda no era algo casi viable. Y la pirámide demográfica eran más hombres que mujeres, lo cual no es normal. Todo biólogo y sociólogo sabe que la pirámide poblacional demográfica va a ir eventualmente, aunque va a la par, eventualmente la mujer siempre va a llevar un paso adelante porque biológicamente está confeccionada para durar más que un hombre, para resistir más, para parir, tiene un sistema inmune más fuerte. Entonces, ¿qué quiero argumentar con esto? Que la cosmovisión del cristianismo, solo con la dignidad de lo que eran los esclavos y las mujeres, fue el que trajo esa innovación. Gálatas, capítulo 3, ya no hay esclavo ni libre, ni siervo, ni mujer ni hombre, ni esclavo ni griego ni cita. Es el cristianismo que va a poner a la mujer a la par. Tú vas a ver en la carta a los romanos, en el capítulo 16, por lo menos 13 colaboradoras, mujeres sirviendo, si mal no recuerdo. Es el cristianismo que en un mundo clásico donde la mujer no valía nada, la pone a la par. Donde un esclavo era una cosa, nada más hay que estudiar la historia de Dion Casio o ver lo que hacían los que trabajaban con esclavos. O sea, tú tienes ahí el tema de Catón el Viejo, por ejemplo. O tienes el famoso agricultor, ¿cómo era que se llamaba? No recuerdo, sé que terminaba en Ela, pero es un agricultor, Columela, un agricultor famosísimo, que hablaba de que los esclavos eran una pieza más de la maquinaria de producción. Eran cosificados. Y es el cristianismo que trae esta innovación. Entonces compárala con el islamismo. Tú vas a tomar dos grandes ciudades. Tú vas a tomar Bagdad y tú vas a tomar a España, ¿verdad? En el siglo VIII, siglo IX, que tú vas a ver que eran mecas del conocimiento y realmente lo eran, contra un mundo que se fue desarrollando en conocimiento, producto de que la innovación, solo vete a la época de la Reforma Protestante y tú vas a ver que lo que sabemos de microbiología y de macrobiología se lo debemos a hombres que leían los proverbios y estaban viendo cuando el proverbista decía observa la hormiga que camina. Ese método de observación, tú vas a ver que lo que hoy llamamos el método científico, quien lo trae a colación es un hombre como Sir Francis Bacon, que era escritor de tratados teológicos. Tú tienes uno de los mayores científicos que el mundo ha conocido, que se llamó Isaac Newton, y su deporte preferido era escribir ensayos teológicos. O sea, tú tienes el tema del telescopio, tú tienes a Hubble, era teólogo, tú tienes el tema tienes a Dalton, tienes a Faraday. Estamos transmitiendo aquí con todas estas cámaras por la famosa teoría o los teoremas de la jaula de Faraday. Y todo eso se lo debemos a gente que estudiaba constantemente la Biblia. Entonces, solo analiza el aporte de uno y el aporte de otro. Víctor, vamos a pausar esta interesantísima conversación para dar lugar a un corte comercial. Le pido a nuestros amigos televidentes que no se muevan de ahí. Te voy a dejar una pregunta en el aire, Víctor. Ya que estamos evaluando todas esas epidemias, digamos, que pudieran surgir fruto de una invasión demográfica como la que se plantea en la conversación que estamos teniendo, ¿qué pudiéramos hacer o qué tú entiendes que se debe hacer en el caso dominicano, que estamos viviendo ya epidemias de pedofilia, de feminicidio, de violencia, sin necesidad de atribuir responsabilidad? Le dejo esa pregunta en el aire y pronto regresamos con ustedes. No se muevan de ahí.
Estamos de regreso con ustedes, queridos amigos televidentes, con más de su programa Directo al Blanco, hoy con Víctor Medina. Víctor, te comentaba de esa preguntita que te dejaba en el aire, todos estos casos tan penosos que estamos viviendo como sociedad. ¿Tú entiendes que eso es efecto de las redes sociales y la difusión de la información que ahora se prolifera más fácil o realmente estamos ante un incremento en los casos y hasta digamos en la severidad, en la inmoralidad de los casos, cómo se van presentando? Yo creo que estamos frente a una exposición que antes no había. Yo creo que todo esto que es mi opinión, pero yo creo que todo lo que pasa hoy siempre ha pasado. No hay nada nuevo debajo del cielo. Y yo creo que ahora lo que hay es un aparato que nos permite estar más al contacto de lo que está pasando. Fíjate que la práctica común del ser humano es levantarse y lo primero que ve es su teléfono. Como que si usted es el salvador del mundo, si mientras usted dormía se acabó el mundo, algo pasó. Y tú y yo venimos de una generación millennial, donde conocimos la parte análoga y el crossover a la parte digital. Y nosotros nos recordamos, o por lo menos yo recuerdo perfectamente cómo era la vida sin estos aparatos. Nosotros íbamos a un lugar y teníamos que fabricar cómo nos íbamos a entretener porque esto no existía. Usted se levantaba y se preocupaba por comer, desayunar, hacer lo que usted fuera a hacer. Si usted tenía un problema, alguien lo contactaba a usted. O sea, el mundo no se acababa si en un segundo yo no te alcanzaba. O sea, y nosotros vivimos en un mundo hoy donde la inmediatez manda. Eso afecta también el tema de las informaciones. Fíjate, para bien o para mal, este joven, alguien le saca un reportaje, un funcionario, y en lo que se averigua el caso, aquí hay una mancha, decía Voltaire, difamad, que algo queda. No estoy diciendo nada a favor ni en contra, de hecho es una persona que ni conozco. Estoy hablando de que estamos frente a medios, estamos frente a exposiciones, donde hoy sí lo que vemos es un linchamiento constante. Y lo que tú hablas de la degeneración social, de la degeneración educativa, bueno, evidentemente que cuando la gente se expuesta constantemente a esto, hay muchas cosas que va conociendo aquí que no necesariamente tiene que conocer o es un momento de conocerlo y pues lamentablemente en un mundo donde tú ves que una de las cosas que más dinero deja, que eso no es ahora. Por eso digo, o sea, tú te remontas al pasado, la prostitución sigue siendo la prostitución hoy, ayer y antes de ayer. O sea, nada más vete al templo de Diana de los Efesios, que había más de 2000 prostitutas pululando ahí, o la gente que iba a la agora, a la plaza, la gente iba a tener relaciones. El hombre iba a pagar por sexo. De hecho, el concepto de fornicar tiene mucho que ver con el pago por el sexo. En ese orden, yo creo que las redes han sobreexpuesto o expuesto lo que antes tomaba tiempo en revelarse y al final, como alguien dijo, mira, dime de qué hablan tus redes y te diré lo que hay en tu corazón. Al final, ¿de qué habla la República Dominicana? De la casa de allí, de la mansión del otro, de si aquella le cogió el novio a aquel, de que si esta comunicadora se está acostando con Juancito. Y eso es como decía el poeta romano Juvenal, perdón, o sea, eso es pan y circo. Pero eso es lo que consume la gente. Como mercadólogo yo creo que eso está fantástico. Como humano creo que hay una degeneración evidente en nuestros valores y en nuestras normas. Ahí sí yo creo que la sociedad ha sufrido drásticamente
un golpe invertido. Eso es algo donde la permisividad, el mismo concepto millennial de la crianza, divorciándose de aquel concepto donde usted le daban una pela si se cogía algo. Eh, yo participé en un programa recientemente donde justamente se hablaba de la aprobación del Código Penal y del tema de los menores y de los niños y demás. Pero si tú te das cuenta, la generación de nosotros tuvo menos presos que esta generación. O sea, esta generación lleva un caudal de jóvenes delinquiendo. O sea, yo recuerdo hace unos meses que sale una noticia de una señora defendiendo a su hijo, que era el chamaquito tenía 13 años y era líder de una banda. Eso fue hace 4, 5, 6 meses, no recuerdo bien, pero eso no fue hace tanto tiempo, eso fue el año pasado. Que dijo que él roba, pero él no mata. No, esa es la del no robamos todo, esa es otra. No, pero un muchacho de 13 años líder de una banda. Y yo me pregunto, como se preguntaba Freddy, pero ¿dónde están los papás de ese muchacho? Sí, porque para tú llegar líder tú tienes que, ¿verdad? Tú tienes que haber matado mucho y haber hecho mucha travesura. Pero, ¿dónde carajo, y me excusan la palabra, está un muchacho de 13 años siendo líder de una banda, un muchacho que no se sabe lavar bien? Entonces, evidentemente hay una degeneración social y hay faltas de controles sociales y hay falta de políticas públicas que se puedan aplicar con inflexibilidad frente a ese tipo de conductas, porque eso lo que manda es meterlo en una cárcel y que los derechos humanos, que mamá me dijo, oiga, esas son las cosas, ese injerencismo y esa suavidad es la que lleva a la gente a tener una sociedad tan laxa como la que nosotros estamos teniendo hoy. Una sociedad sin controles, una sociedad sin penalización, una sociedad donde no hay ley y evidentemente entonces donde la ley es sálvese quien pueda. Y se vuelve una selva. Víctor, pasando a un plano económico que te comentaba fuera de cámara, que quería que habláramos un poquito sobre eso. Viendo las necesidades que presenta el gobierno de fondos para aumentar, entre otras cosas, aumentar la seguridad de la frontera y viendo todo lo que está aconteciendo, como tú mencionabas, en un estado fallido, los peligros, los riesgos que esto representa para la sociedad dominicana, ¿cuál es tu postura frente a la reforma fiscal, el aumento de impuestos, ante esa, por ejemplo, pero cualquier otra razón que el gobierno tenga para aumentar? Si fuera tú, Víctor, ¿qué tú plantearías? Mira, yo como no soy economista, partiría quizás de obviar ciertos rudimentos que son importantes a la hora de un análisis tan preciso y quirúrgico como este. Sin embargo, yo te voy a decir lo que yo como empresario y dueño de empresa me considero elementos que son absurdos dentro de la tratativa fiscal que hay hoy en día. Número uno, ¿por qué el Estado es socio mío con el anticipo? O sea, ¿de dónde el Estado asume que yo voy a producir lo mismo este año 2026 que yo produje en el año 2025? ¿De dónde asume que si yo tuve negocios coyunturales, o sea, en buen dominicano, si usted dio un palo con un negocio, ¿quién le dijo a usted que esa es la media de facturación suyo? Entonces, nosotros vivimos en un estado que, si bien es cierto, hay lugares que se llaman paraísos fiscales, es porque hay otros que se convierten en infiernos fiscales. La República Dominicana no hay nada que le tema más que a la DGI. O sea, un empresario cuando recibe una llamada de la DGI, eso es ahorcarse que va. Porque hay un tema, porque tengo miedo, porque hay extorsión, porque hay demagogia, porque hay presión. Entonces, ¿quién defiende al consumidor? ¿Quién defiende? Tú hablas del Tribunal Superior Administrativo. Y yo sí he visto que hay casos que se han ganado. Bueno, pues esas son de las prácticas que yo entiendo que deben reforzarse desde un punto de vista de una reforma. Ahora, puntualmente, si hay una reforma, bueno, si la reforma la hacen horizontal, yo la veo genial, pero es que la quieren hacer solo vertical. Y vertical ni siquiera bidireccional, sino de arriba hacia abajo, donde el Estado es el único beneficiario. Entonces, olvidémonos del tema del robo, del desfalco,
O sea, fíjate lo que acabamos de ver con Senasa, que eso definitivamente que llora frente a la presencia de Dios. Sin embargo, cuando tú me hablas a mí de el manejo de esos impuestos, tú me estás hablando de que tú y yo somos socios, pero tú eres un socio maldito porque tú no me das nada. Un socio se supone en una sociedad comercial es un acuerdo, es donde tú me aportas. ¿Qué me aporta el Estado Dominicano? Ojo, hablo como empresario. Yo hago negocios o he hecho negocios con el Estado, como gobierno, como empresa. Y yo creo que uno de los mejores clientes que puede tener una empresa en este país definitivamente es el gobierno, porque en el Producto Interno Bruto es una de las, o en el crecimiento económico de un país, una de las cosas que se contemplan justamente es el gasto gubernamental. Bueno, pues yo quiero que me tomen en cuenta. Ahora, ¿cuál es el costo de que el gobierno me tome en cuenta? O sea, no sé si me doy a entender. A nivel de empresa a empresa, de par a par, sería genial tener al Estado como cliente, pero no como socio. Porque como socio hay un problema de una distorsión societaria. O sea, tú eres un socio que me cobra y no me das nada. Si es trabajo, yo me lo gano trabajando y yo te devuelvo con trabajo. Pero yo quiero que algún abogado me explique a mí o algún experto en estos temas fiscales me diga a mí, bueno, mira, la realidad es que te conviene estar de socio del Estado. Entonces el anticipo es un número que tú dices, pero ¿quién se inventó esto? Eso es una forma entonces de oprimir al que paga impuestos. ¿Y por qué mencioné lo de los paraísos fiscales? Bueno, porque entonces ¿qué busca el empresario? No es que yo no quiera pagarle al Estado, es que si tú tienes que pagar un dinero aquí que tú consideras que es injusto, tú vas a buscar todas las maneras para no pagarlo. Y eso, entre eso y evadir impuestos, no hay una gran diferencia. Entonces, ¿por qué hay tanta evasión de impuestos en la República Dominicana? Porque evidentemente, si yo tengo que pagarte a ti 1 millón de pesos, o sea, es como que tú me digas, mira, Víctor, vamos a hacer un negocio. Véndeme esto y yo agarre y lo venda. No es tuyo, tú lo conseguiste. Y tú quieras más porcentaje que yo simplemente porque tú lo conseguiste. Si no lo hablamos antes, yo pienso que es un negocio injusto. Y si yo te pago porque yo le pago al Estado, porque le pago al gobierno, porque pago los impuestos como empresa, te pago de muy mala gana. No quiero volver a hacer negocio contigo. Entonces, yo partiría por eliminar las cosas que crean ruido para que la tasa de recaudación aumente. Y una de ellas, repito, es el tema del anticipo. Y quien abrace esa causa genuinamente y quien logre que en esa reforma se derogue eso, el senador, el diputado, el que fuere, yo pienso que se va a ganar un gran aplauso del empresariado dominicano. Porque honestamente es un gasto absurdo desde mi punto de vista. Obviamente, el que es recaudador cuenta con ese dinero y lo tiene presupuestado. Entonces, el que está del otro lado, su tarea es cobrar la mayor cantidad de impuestos. Si ellos cuando presentan récords dicen mayor récord de cobranza de impuestos, y ese es el trabajo de ellos. Ahora, el nuestro es defender el dinero que a uno le da trabajo producir. Mira, yo estoy muy de acuerdo contigo y realmente es penoso que la política tributaria de República Dominicana se base solamente en el ingreso o el financiamiento del gobierno. Realmente los impuestos son mucho más trascendentes de eso, incluso van orientados al fomento más que a la limitación o al tomar, digamos, sin conciencia. Por eso es que yo siento que también eso repercute en diferentes sectores que no están siendo competitivos, porque realmente con eso a donde voy, creo que el momento llegó, Víctor, de que realmente nosotros nos empoderemos, de que la sociedad tome conciencia, de que no va a llegar nadie, no, nadie va a llegar con una solución del cielo. Mira, esto lo mandó fulano, no, es que esto lo vamos a tener que arreglar nosotros con propuestas, con posiciones, movimientos como ese que ustedes tienen, volviendo al tema de allá de la mezquita. Y para cerrar, Víctor, te quería cerrar con una pregunta relacionada a ese tema, enfoque principal de esta conversación. Digamos que mañana sea el que tenga la última voz, sea el ayuntamiento, sea el MIBED, sea quien sea que tenga que dar el Tribunal Constitucional, sea la entidad que le corresponda dar el veredicto final.
En el caso de que se acepte, que se acoja el proyecto como tal, ¿cuál sería la posición de ustedes y qué tú ves No, en nosotros el vamos, futuro a corto plazo? o sea, al final, obedecer las leyes. Nosotros no vamos a hacer un movimiento que contradiga lo que nosotros creemos. Y la misma Biblia dice, sométete a toda autoridad porque toda autoridad ha sido puesta por Dios ahora. Nosotros vamos a empezar ahora en marzo un tour con A la luz de su palabra y los trinitarios de entrenamiento en todo el país, de capacitación, porque esto no son guerras que se ganan haciendo piquetes. De hecho, las grandes revoluciones siempre han partido del área cognitiva. Tú ves la Trinitaria, fue un movimiento prácticamente de educación y cognoscitivo que provocó o evacuó una revolución. Tú te das cuenta de lo que pasó en Cuba y sí fue un movimiento revolucionario, pero primariamente ideológico. Y la ideología tú tienes que enseñarla. No que yo esté de acuerdo con el socialismo, para nada, yo no, en lo absoluto, pero es un tema doctrinal. Entonces, bueno, pues adoctrinemos, pues enseñemos, pues seamos pedagogos de las cosas que nosotros queremos ver en la sociedad. Y una pregunta así al margen. Si tú te enfermas, ¿tú irías a un hospital público? No. Entonces tú tienes que buscar un seguro privado. Yo no tengo nada en contra del negocio de los seguros, pero se supone que los impuestos son para mejorar la calidad de vida. O sea, Claro. tú no te montas en los sistemas públicos de transportación porque son caóticos. Entonces, ¿dónde se ve reflejado el gasto? Porque cuando tú vas a otros países desarrollados que tienen menos gravamen impositivo y Tangible. tú tienes productos y servicios o servicios que tú dices, wow, yo puedo poner a mi hijo en una escuela pública. O yo puedo ir a un hospital Yo público. puedo ir a un hospital o público, puedo no usar necesito sacar un transporte. billete, entonces pago contento. Cerrando ese paréntesis, volviendo a la luz de su palabra y a los trinitarios y a la mezquita, creo que acatar, sin embargo, no es momento de bajar la guardia, es momento de asumir una postura y de adoctrinar, de tratar de influir de forma pacífica y de forma doctrinaria. Y cuando la gente le tiene miedo a la palabra doctrina, pero la palabra doctrina es del griego didascalia, que es enseñar. O sea, enseñe lo que usted cree, así como ellos lo hacen, bueno, pues hagámoslo nosotros. Y bueno, pues lo vamos a hacer en todo el país, desplegando masivamente. Muchísima gente que nos ha dado su apoyo. Ha sido algo impresionante el caudal de miles y miles de personas que se ha ido colocando detrás de nosotros y nosotros vamos a hacer lo propio. Víctor, ¿dónde te pudieran contactar o dónde pudieran seguirte o dónde pudieran seguir tu comunidad o el movimiento, lo que tú prefieras? Para visitar nuestra iglesia pueden visitarnos a Comunidad Bíblica de Fe. Estamos en la calle Carmen Celia Balaguer número 8 en El Millón. Ahí a su orden. Calle Carmen Celia Balaguer número 8 en El Millón. A mí me pueden seguir en Instagram, Victor.mmedina. Ahí estoy a su orden y bueno, pues ahí pueden ver todo lo Excelente. que estamos haciendo. Víctor, muchísimas A gracias ti, por hermano. compartir con nosotros en el día de hoy. Y queridos amigos televidentes, pues hemos llegado al final de esta entrega y será hacia nuestra próxima ocasión en Directo al Blanco.